un pasodoble que lleva por título Brisas del Moncayo y que está dedicada a la ciudad de Magallón, que es una ciudad que luego tendrá más protagonismo en nuestra actuación seguramente. Pues dedicado, es una ciudad que está cerca del Moncayo, entonces pues el pasodoble lleva este título, Brisas del Moncayo, que espero que les guste. Bueno, en nombre de todo el grupo, esta pieza que hemos tocado la queríamos dedicar también a los ex miembros de la rondalla que he visto por ahí, a Joaquín,
Pues en nombre de todos, dedicada a estos miembros, exmiembros y a Pilar, que también ha dado. Vamos a seguir con la actuación y lo vamos a hacer con un par de dúos. Será primero Herminio y José Suesta y a continuación Juan Pellana, los que nos ofrecerán unos cantos a dúo.
Vamos a darle un poquito de tiempo a la comisión, ¿no? Bueno, un aplauso para los chicos de la sesión. Bueno, vamos a seguir con el baile y va a ser con la Jota de La Dolores. La Dolores es una ópera que se inauguró a finales del siglo XIX en Barcelona, en el Liceo. Tuvo mucho éxito, tuvo 120 representaciones ininterrumpidas y a partir de ahí, pues, en los últimos años muchos grupos de Jota han hecho coreografías. La que vamos a ofrecerles hoy es la coreografía que lleva la Casa de Aragón de Sagunto y va a servir tampoco un poco voy a utilizarlo un poco para presentar a los bailadores, que solo nos queda por presentar a los bailadores. ¿Vais a subir los 6? Bueno, subís ya si queréis y os voy presentando. Pues son Olaya izquierdo, María José, Cristian izquierdo, Manuel Torres, Villa Carlos y Pepe García. Rodríguez, María José Rodríguez. Algunos de ellos ya lo conocéis porque son residentes por aquí, residentes por aquí. Y bueno, y con todos ustedes, la gran Jota de La Dolores. ¿Estás seguro de esto, Manolo? Está bien, Manolo, está bien.
jota de campo, pues ropa más campestre, y si es pues una jota más, digamos, de lujo, pues con otro tipo de ropa. ¿Seguimos? Seguimos, y va a ser nuevamente el canto, y va a ser el niño, Jorge y Ana los que nos ofrezcan una jota de estilo cada uno.
¿Os animáis? Bueno, y va a ser baile a continuación el que nos va a ofrecer la Junta de Zaragoza. Bueno, Silvia y Pepe han sido los solistas de esta jota. Pepe es el director del cuadro desde hace muchos años de la Casa de Aragón. Y ahora vamos a bajar un poco el nivel, no el nivel artístico, sino el nivel, la velocidad. Vamos a hacer otra cosa muy diferente, completamente diferente. Es un canto que nos van a interpretar nuestros cantadores de manera conjunta, que lleva por título Amanecer en el Valle, que es una canción inspirada en el Pirineo y que fue compuesta por una persona que, como muchas personas, pues en los años 50, 60 emigró y dejó atrás su pueblo, dejó atrás el Pirineo, y muchos años después compuso esta canción como un recuerdo hacia ese pueblo del que se fue. Con todos ustedes, Amanecer en el Valle.
Bueno, con cantadores como estos ni Operación Triunfo, ¿eh? O sea, esto es un nivel... Vamos a seguir, ya estamos entrando en el tramo final, aún queda un poco de programa, pero bueno, vamos a seguir con un baile que hizo popular, entre otros, Pablo Luis Maza, persona que fue profesor en la Pastoril Angélica y también en Nivel, muy vinculado a esta comarca, coreógrafo, y que llevó a cabo muchas coreografías, sobre todo basadas en cosas, en elementos del campo, las estiradoras, los cantaricos. Y un ejemplo de ellos, el que vamos a ver ahora, que es una coreografía que lleva por nombre Los Cantaricos.
Bueno, llegamos a la parte de los picadillos, que también pues hemos llevado adelante este año. Yo creo que con bastante éxito en nuestras actuaciones. Espero que la participación de tanto de Herminio como de Jorge como de Ana pues sea de su agrado. Con todos ustedes una jota de picadillo. Bueno, ¿qué? A ver qué quieren estos dos. ¿Quién va a empezar? Mirad que tengo aquí que planteo. ¿Qué para guardaespaldas tiene? Que me vais a apañar con... ¿Tiene guardaespaldas? ¿Qué hacéis por aquí? Los dos. Estad de aquí. Oye, ¿esto qué es? Con la gemela. Con todos los que habéis aquí arriba no tengo bastante. ¿Quién va a empezar? Empiezo yo. Tranquilo, ataca tú. ¿Te va a ligar? No sé. Funciona. Oye, estamos en Gaudí, ¿eh? No te pases. Tu problema es si la nombras, ¿eh? Te apañará. A ver, ¿qué? Pues sí, soy alcahueta. Mira este. Ya te las vi. Ya te rascas. Anda. Pues sí que vas listo tú. Bueno, esto más, es un flojito, ¿eh? Pero yo con todo este plantel que tengo aquí, yo voy a dar caña. Yo voy aquí, a tope. Minio, voy. A ver que te vea, a ver. Ah, sí, ya te da aquí. Para el tamaño. ¿Qué te pareces a mi burro? Y eres tan feo y tan y tú también. ¿Qué te pareces a mi burro? Que llevas las uñas negras. Este es otro que también. De tanto rascarte el culo. Señalas. De tanto rascarte
Sí, vamos a hacer un pequeño concurso que se llama semáforo. Entonces, nosotros damos un paso adelante, ustedes aplaudan lo que crean conveniente, cuanto más mejor. Y luego saldrá Ana, de otro paso adelante, que aplaudan lo que les parezca. ¿Vale? A ellos, las mujeres, cero. Que les aplaudan eso. Bueno, no vale condicionar. Vamos a probar. Bien, a ver esto. Dale fuerte. Ahora vamos a girar por delante. Venga, pues por delante. Hay que aplaudir ahora. Venga. Oye, entiendes María, mi mamá. Bueno, voy a por adelante, a ver qué pasa. Siempre haremos lo que ustedes siempre ganamos. Oye, que la matón ganamos nosotros, que yo que hombres. Y un pueblo que nos aplaudió a nadie. ¿Verdad? ¿Hacemos las paces? Venga, va. Venga. Bueno, en la furgoneta o en la barca, porque con lo que está lloviendo por aquí, que me han dicho que... ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de la actuación, solo nos queda un baile, una coreografía que se llama Alma Aragonesa. Otros años acabábamos la actuación y os deseábamos felices fiestas, porque digamos que nosotros íbamos a ir por nuestro camino y pues vosotros ibais a ir por el vuestro. Pero ya sabéis que este año hay una novedad, y es que pasado mañana, el domingo, el Día de la Virgen, pues estaremos en la iglesia de San Juan Bautista y estaremos ofreciendo una misa batura que, aunque parezca increíble, pues va a ser la primera que se va a ofrecer aquí en Caudiel, y seguro que mucha gente va a tener muchas ganas y se va a emocionar con vernos el domingo. No sé si estaremos todos o bueno, la gente que estemos, pues desde luego para mí también va a ser un día bastante importante poder estar aquí en Caudiel haciendo mi primera misa batura. Y para Ana, y para los hermanos Suestra, y para Jorge, y para mis compañeros. Pues nada más desearles que sigan las fiestas lo mejor posible, que el tiempo nos respete en la medida de lo posible también. Y vamos a despedirnos con una jota, una coreografía que se llama Alma Aragonesa. Aunque todos, la gente de Caudiel, la gente de Jérica, pues en nuestro carnet no pone que somos aragoneses, pues tenemos algo dentro que nos dice que pues, somos descendientes y una parte de nuestra cultura pues la sentimos aragonesa y es un poco lo que dice, lo que refleja esta coreografía con la cual vamos a despedir esta actuación. En nombre de Arte Baturo y en nombre también de mis compañeros y compañeras, pues les deseamos felices fiestas y vamos con esta Alma Aragonesa.
para abajo.